Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho después de las noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a atender a la comunidad, a orientarlos en esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento los invitamos a que interactúen con nosotros. Tenemos 3 canales con los cuales ustedes pueden hacernos las diferentes consultas para aprovechar la presencia de los abogados. A través de WhatsApp, 310-245-8548, nos puede enviar un mensaje en texto, en video o en audio. También a través de Facebook Live, en facebook.com/canaltro, o a través de nuestra línea directa 648-4820, para que haga sus consultas correspondientes y se lleve una guía inicial de lo que usted debería hacer frente a esa situación que usted nos plantea en la tarde de hoy. Vamos a tocar hoy martes 13 una temática bien importante que está relacionada a propósito con los últimos hechos que se han presentado, donde infortunadamente las agresiones entre la fuerza pública y ciudadanos pues han resultado pérdidas humanas. Hablamos de un caso puntual ocurrido en Barrancabermeja con este joven de 16 años, y pues hoy vamos a tocar esta temática para conocer de vista de uno de los especialistas cómo se puede abordar este tema frente a las diferentes situaciones, no solamente a esta, sino a otras que se vienen registrando a diario en el país, que son compartidas a través de Facebook, y cómo finalmente se termina tomando una decisión sobre la responsabilidad cuando estas situaciones ocurren. Abogada Marlet Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Esta tarde vamos a tocar un tema muy importante. Tenemos autoridades establecidas, debemos respeto a esas autoridades, pero últimamente vemos que de parte y parte se ha perdido este respeto. Esto también tiene que ver de pronto con la crisis, digamos, moral, de valores, en la que se encuentra inmersa nuestra sociedad, y se dan estas confrontaciones que no deberían darse, no tienen razón de ser. Muy bien, pues hemos traído a un especialista, por supuesto, con todo el conocimiento para poder analizar esta importante temática. Hablamos del abogado José Luis Duarte. Me permito recordar que él fue juez de la República, que fue fiscal del Tribunal Superior y fue postulado como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ha investigado bastante este tipo de situaciones y trae un concepto interesante para que tengamos todos el conocimiento y sepamos finalmente en esta situación qué es lo que va a suceder. Ustedes pueden llamar a opinar sobre esta situación y con todo lo relacionado con temas penales que vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora. Y nuevamente aquí presto a cumplir con las expectativas que se puedan generar relacionadas pues con este prestigioso programa, y ojalá todas las inquietudes queden resueltas frente a un tema tan álgido como lo es el comportamiento de las fuerzas militares dentro de la sociedad colombiana. Muy bien, pues fuimos a las calles, preparamos una nota, comentamos acerca de la situación, le preguntamos a la gente sobre lo que estaba sucediendo en este contexto, y esto fue lo que nos contaron. En otras noticias, en hechos confusos, murió un joven a manos del ejército. Hay muchas versiones sobre este hecho, John. Carlos, así es, pues realmente son muy confusos, como usted lo decía, los hechos en que un joven de 16 años perdió la vida luego de que se enfrentara a varios soldados del Ejército Nacional. Este caso ha generado controversia y diferentes posturas entre los ciudadanos. No, yo creo que el ejército es el que tiene la culpa de eso, sinceramente. No tienen, porque no hay motivo ninguno para dispararle a una persona, no hay ningún motivo para quitarle la vida a una persona. Yo creo que eso sí está muy mal hecho, sinceramente. Si hubiera sido soldado y se me hubiera brincado, yo no le había dado un tiro, sino le había dado 20, porque lo militar en toda parte se respeta.
ejército se fue a pasar una barrera que no es permitida para el civil. Entonces él violó los derechos del ejército y pues creo que el ejército tuvo que actuar de esa manera, ¿no? Pues se le llamó la atención, no hizo caso, pues procedieron. En ese caso, pues están defendiendo su territorio y su seguridad interna. Eso es atentar contra la seguridad, no le quedó de otra. Pues la culpa la tiene el muchacho. ¿Por qué? Porque el muchacho, si es un muchacho que tiene uso de razón, de darse cuenta que a una zona militar no puede penetrar. Para los ciudadanos, ¿qué entidad tiene la competencia de juzgar al militar? Y el gobierno tiene que tomar riendas en el asunto, sinceramente. La persona que cometió eso debe pagar sinceramente por eso. El muchacho tuvo la culpa y la justicia del soldado es la que debe tomar medidas. Él no debe ser juzgado, él debe darle una licencia por 12 días que esté en su casa, porque lo militar en una base, en un batallón, se respeta. La justicia ordinaria, a ellos no, porque se tapan con la misma cobija. El juzgamiento pues le correspondería pues a la justicia militar porque está dentro de su campo militar, aunque ambas jurisdicciones tienen cabida ahí, ¿sí? Porque hay un civil de por medio. De los jueces, porque me parece más imparcial, siendo que es un caso especial que tiene que ver con la fuerza pública, ¿no? Entonces pienso que los jueces me podría darle un valor agregado de imparcialidad. Lo que hay que hacer es una investigación en la cual se puedan esclarecer bien los hechos, ¿no? Es importante recordar que la justicia ordinaria es aquella que no reconoce privilegios, ni se regula en tribunales de excepción y tiene potestad sobre todas las causas y pleitos que suceden en un distrito. La justicia penal militar es la justicia especializada que se encarga de la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos en actos relacionados con el servicio por miembros uniformados de la fuerza pública. Bueno, abogados, entonces empecemos por dar un contexto acerca de esta temática luego de la nota que nuestros periodistas prepararon. Y le hago una pregunta, abogado, puntualmente, y es las fuerzas militares, especialmente, ¿para qué fueron creadas? ¿Para qué están establecidas en el país? Mira, John, las fuerzas militares de Colombia representan el poder militar del Estado, la protección del orden jurídico existente. El artículo 217 de la Constitución Nacional les otorga las funciones específicas a las fuerzas militares y están encargadas de la soberanía nacional, de la independencia, del orden jurídico existente, de la seguridad pública. Las fuerzas militares fueron creadas por los años de 1770 a 1780 y se gestaron inicialmente en el departamento de Santander y fueron conocidas como aquellas fuerzas comuneras y que posteriormente se consolidaron en 1819, el 7 de agosto, con la batalla de Boyacá. Esto para indicar que las fuerzas militares no solamente forman parte de la nación colombiana, del Estado, sino que a ellas les corresponde en esencia velar por la Carta Constitucional, por el orden jurídico, el orden justo, por el interés general, pero sobre todo aspectos importantes como lo es la soberanía nacional. Sus miembros son personas preparadas, altamente calificadas en el combate. ¿Sí? Es una cuestión que para estos efectos debemos tenerlos en cuenta. El respeto al militar por parte de la ciudadanía debe ser un respeto íntegro, un respeto cabal, por lo que las fuerzas militares representan para el Estado colombiano. No en vano el comandante y supremo jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República. Entonces, con ello yo quiero contextualizar que el órgano castrense en realidad colabora, coadyuva y es determinante en el orden jurídico existente, en la consolidación del Estado social de derecho y, por supuesto, en la armonía de la colectividad. Creo que inicialmente podemos nosotros tomar como referencia y como marco referencial
estos aspectos y además indicar que las fuerzas militares están compuestas por el Ejército Nacional, por la Fuerza Aérea Colombiana y por la Naval. Con ellos se cubren los 3 elementos componentes de la soberanía nacional. Muy bien, abogado, empecemos también revisando ahora las situaciones que se han venido presentando, que revisábamos y registrábamos a través de Oriente Noticias y en los diferentes medios de comunicación nacional, donde veíamos las dos partes de una historia que infortunadamente terminó en la muerte de un joven de 16 años de edad. La primera, un hostigamiento que se ve por parte de unos jóvenes donde fuertemente agreden a un militar, donde este en su máximo punto, creería yo, de agresión, toma su fusil y dispara un tiro al aire, después de haber recibido unos golpes, después de haber recibido incluso una pedrada. ¿Hay en este momento una claridad con respecto hasta dónde tienen las fuerzas públicas que respetarse y los ciudadanos están en esa capacidad de entender que las fuerzas militares se deben respetar o eso ya se perdió? Porque pareciera, y lo que registramos y lo que vemos todo el tiempo es que a mí me toca aguantarme hasta el momento que evidentemente saquen un arma, saquen un elemento contundente, donde ya se evidencia demasiado peligro para poder reaccionar. Antes pareciera que no se pudiera hacer nada. La doctora Marlene John al inicio del programa hace una contextualización excelente de lo que es el planteamiento jurídico del tema que nos ocupa a nosotros en este momento. Y es hasta dónde se ha perdido ese respeto y esa moral hacia las fuerzas militares e incluso a la misma fuerza pública, porque ya en la fuerza pública incluyo yo a la Policía Nacional, que no obstante no formar parte de fuerzas militares, pero sí sobre el entendido del conflicto armado interno subyacente en Colombia. La fuerza pública, la Policía Nacional entró dentro de ese componente de fuerza pública. Entonces, hay que decir que hay un criterio de autoridad, que las fuerzas militares se respetan por el contenido social que ellos representan para el Estado colombiano. Lamentablemente, el país ha sufrido una polarización de extremos, de ideologías radicales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, en donde existen abanderados que propugnan por darle un sinónimo a las fuerzas militares de vulneradora de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero en esencia, realmente ello no es así. A partir de la Constitución de 1991, las fuerzas militares de Colombia entraron dentro del contenido del respeto a los derechos humanos. Hoy en día en el país existen 268 oficinas de derechos humanos de las fuerzas militares encargadas de la socialización, de la capacitación, de la prevención, ¿sí?, del adiestramiento hacia el componente militar respecto de la protección de los derechos humanos. Pero lamentablemente tenemos que decir que por parte del colectivo se han presentado, y es el diario vivir, aquellos abusos generados y en muchas ocasiones por jóvenes, por niños o adolescentes que se dan a la tarea de faltarle el respeto debido a lo que significa, en este caso y en el caso concreto, el Ejército Nacional de Colombia. Para nosotros, para el diario vivir nuestro, no es extraño ver agresiones de todo tipo contra todo tipo de autoridad, no solamente contra las fuerzas militares. Bueno, en este caso estamos hablando de las fuerzas militares, pero se ha perdido tanto el principio de autoridad que se ven agresiones contra policías de tránsito, que son autoridades también, como decía el abogado, contra miembros de la fuerza pública, que son la policía. Entonces, esto también lo hemos visto mucho en redes, y la gente ve eso en redes y quiere como hacerlo, él apenas tiene la oportunidad contra cualquier miembro de la fuerza pública. Se motivan y se dan como ese cuerpo porque graban el video en el momento de la agresión y en el momento de la respuesta, pues, como que justifican el, mire, me está agrediendo, pero a veces a esa parte le hace falta una historia. Abogado, volviendo al caso de Barrancabermeja,
ya analizándolo puntualmente. Hay, como lo decíamos previamente, una discusión entre un militar y unos jóvenes. Luego hay otra escena donde continúan estas riñas, pero ya en una guarnición. En el momento en que el joven entra a la guarnición como tal, ahí ¿qué pasa? Porque en ese momento él entra, se escuchan unos disparos. Según el informe de las fuerzas militares, es una bala que rebota y pues termina con la vida de este joven. ¿Estuvo bien ejecutada las acciones por parte del ejército en el momento en que entra este joven, donde muestran en algunas tomas que aparentemente entró con un machete, que luego lo evidencian al lado del cuerpo? ¿Estuvo bien el accionar o no estuvo bien el accionar por parte de las fuerzas militares? Mira, John, ese será un tema que realmente tiene que resolver el juez natural en su oportunidad. Pero yo quiero indicar lo siguiente, y es que contextualizando los hechos no solamente sucedieron el día del óbito, el día del deceso del muchacho, consecuencia de disparo con arma de fuego. Los hechos venían sucediendo de tiempo atrás. Es más, yo me di a la tarea de ubicar la postura, porque hay dos posturas antagónicas. Por supuesto, la del apoderado, los apoderados judiciales de la familia de la víctima, y la posición que tenga la justicia castrense frente a lo que es el deber constitucional de repeler cualquier intromisión, venga de donde venga. Lo cierto es que la postura del apoderado judicial de la víctima sostiene que ahí hubo un daño antijurídico por parte de un miembro del Estado, sobre la base de que la reacción excedió a la acción, que era simplemente un joven al cual bien podían haberlo desarmado o bien podía haberlo reducido a la impotencia, sí, o haberlo conminado a desistir de su propósito. ¿Pero ellos están autorizados a disparar en el momento de un ingreso a una guarnición militar? Insisto, eso depende de cómo es el desarrollo de los hechos. Okay. Porque dar una respuesta afirmativa o negativa a ese postulado, de pronto estaríamos incurriendo en excesos sobre un hipotético. Okay. Pensemos que el muchacho ingresó no con el propósito de ejercer actos de beligerancia sobre los miembros del Ejército Nacional, sino a recoger un balón, es decir, con un propósito diferente, a recoger unos frutos de un árbol. Diferente a una agresión, pero hay un contexto de agresión previo. Hay que mirar el contexto, lo que venía de atrás, que ha sido reconocido incluso en este caso por el propio apoderado judicial de los familiares, en cuanto que 2 o 3 días atrás se habían presentado unos hechos. Da unos hechos y lo minimiza, ¿no? Hace referencia a unos hechos, a un contratiempo que hubo entre los militares y algunos civiles, pero realmente ello no sucedió así. Si nosotros vemos, si retomamos los videos de qué sucedió en ese momento, vemos una agresión leve hacia miembros de la fuerza pública, al Ejército Nacional. Hay humillaciones, hay degradaciones, le lanzaron piedras, es decir, trataron de inutilizar a los soldados en ese instante. Se tiene el contraargumento y se dice: pero es que el Ejército Nacional estaba armado y pudieron haber reducido a los muchachos a la impotencia y se hubiera evitado que ello pasara a mayores. Sí. Ello es parcialmente cierto. Porque yo pensaría que en ese momento y en todos los momentos en los que ustedes han hecho referencia, cuando se presenta una agresión hacia una autoridad del Estado, llámese de autoridad de tránsito o llámese miembro de la Fuerza Militar del Estado colombiano, ahí en ciernes hay un comportamiento delictivo. Ahí no es simplemente una acción disuasora frente a la agresión del particular. Ahí hay un delito de violencia contra servidor público, que es un delito grave en estado de flagrancia, frente a lo cual la autoridad perfectamente en ese momento pudo haber capturado a esos jóvenes. Guardadas las proporciones, Doc, podríamos decir
entonces las autoridades no tienen derecho a la legítima defensa. La legítima defensa es un componente y es un cuestionamiento muy importante que usted hace aquí, doctora, porque la legítima defensa, pienso yo, que para estos efectos no debe moverse dentro del rol que conocemos nosotros de la legítima defensa en estricto sentido. Es decir, quien se defiende ante una agresión injusta, actual o inminente, siempre y cuando exista proporcionalidad entre la defensa y la agresión. Pero ¿qué es proporcionalidad? Es que aquí hablamos de proporcionalidad, pero vemos ejemplos de autoridades en otros países donde nos dicen lo siguiente, y se lo comentaba antes del programa. En Australia, por ejemplo, mencionaba en una especial que le hacían a la autoridad y le decían, bueno, ¿ustedes cómo reaccionan frente a los actos de delincuentes? Dicen, mire, sencillo, si ellos nos sacan un cuchillo, nosotros les sacamos una pistola. Si ellos nos sacan una pistola, nosotros les sacamos una M16 o una metralleta. Si ellos nos sacan una metralleta, nosotros les sacamos una bazuca. Siempre vamos un paso adelante de ellos. Adicional a esto, si a menos de 30 metros se nos acercan con un cuchillo, estamos autorizados a dispararles. Estamos hablando de que las proporciones ahí son una bala con respecto a un elemento contundente que debe estar cerca para poderse proporcionar. Eso aquí en Colombia no pasa. Aquí vemos situaciones donde los policías deben ser agredidos, que no pasivos, tienen derecho a la legítima defensa. Y en el momento de una reacción terminan siendo condenados por este tipo de situaciones, y pues suele no sé, como que queda la sensación de que definitivamente eso no se aplica acá. A ver, yo pienso que los estándares de protección del orden justo, del interés general, aplica frente a la universalidad. Con ello quiero indicar que cuando existe un agresor, existe una persona que está en plena flagrancia cometiendo un acto delictivo armado, llamémoslo con un elemento contundente, cortopulsante, la fuerza pública, y aquí ya vinculamos a la Policía Nacional, está en la obligación de proteger ¿qué? De proteger la seguridad nacional, la tranquilidad ciudadana, el orden social justo. Entonces, bajo esas consideraciones es cuando frente a un hecho se ha de determinar, por eso le digo, contextualizando el hecho, si la reacción por parte de la autoridad pública es una reacción que se enmarcó dentro de su ejercicio de la fuerza. Sí. Por eso el tema de la legítima defensa, creo yo que hay que deslindarlo un tanto frente a este tipo de acciones, y es lo que, con todo respeto, considera el apoderado judicial de la víctima, porque va a hacer su reclamación, entre otras cosas, demandando al Estado. Va a tener que responder el Estado. Él va a demandar al Estado. Es más, él en su publicación, en su declaración, dice: a mí no me interesa si fue X o Y el que realizó ese comportamiento. A mí lo que me interesa es que fue el Estado colombiano a través de las fuerzas militares, y yo lo voy a demandar porque no hay proporcionalidad entre lo que el muchacho estaba haciendo con la reacción del miembro del ejército. Abogado, le hago una consulta, y es que todo esto viene pasando a propósito de algunos elementos en la fuerza pública que infortunadamente no han dejado bien paradas a las instituciones. Se podría estar pensando que incluso algunos ciudadanos están perdiendo la fe y la confianza en sus fuerzas públicas, porque también está esa otra parte, infortunadamente, que también hay que mencionarla, donde se ha dado el exceso de la autoridad, donde se han cometido algún tipo de irregularidades que han puesto en duda si verdaderamente las fuerzas públicas me están protegiendo o no. Estamos en este momento en ese punto donde no se están respetando las fuerzas públicas porque nos estamos tomando de ese tipo de argumentos. No, yo no creo, John. Yo pienso que, como en todas las instituciones, el tema de la corrupción sí es un asunto que está afectando las estructuras institucionales del país, pero corrupción nosotros lo vemos ya a todos los niveles. ¿Qué íbamos a pensar nosotros? Aspectos de corrupción al interior de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
pero han sucedido actos de corrupción, pero son actos que no podemos tomarlos nosotros como la regla general. Al interior de las fuerzas militares han existido también actos de corrupción, han existido delitos y violaciones al derecho internacional humanitario, han existido delitos de lesa humanidad, falsos positivos. Es decir, todas estas acciones emprendidas por sujetos que realmente traicionan al juramento que rinden al momento de prestar el servicio hacia la comunidad. Entonces, yo creo que no se puede generalizar, y la ciudadanía, al principio del programa lo vimos, ha entendido la situación. Mira que del muestreo que se hizo en calle, y es un tema muy complejo, es un tema muy calificado, ¿cierto? Pero mira cómo en el argot popular se dice fue culpa del ejército, pero mayoritariamente tiene la concepción que la fuerza pública, que el criterio de autoridad se debe respetar. Mire, abogado, y es que nos están diciendo a través de Facebook, saludamos a Carmen, saludamos a Janet Quiroga, a Rodrigo Martínez, y nos están diciendo como cosas, y bueno, el joven no estaba solo, ¿dónde estaban los familiares? ¿Por qué estos jóvenes menores de edad estaban hostigando a las fuerzas militares? ¿Y por qué no los estaban corrigiendo? Son cosas para analizar, son cosas que seguimos revisando. A continuación vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este importante tema hoy aquí de análisis en Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho, vamos a atender a los televidentes que nos llaman al 648-4820. Doña Ofelia, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, doña Ofelia? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Canal TRO? Sí, señora, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Señor, buenas tardes. Aquí, de parte de aquí, la señora Ofelia, aquí en el barrio Campo Hermoso. Sí, señora. Algo que no me gustó sobre las noticias que están pasando sobre los soldaditos que fueron lastimados, bastante lastimados, sobre los muchachos que los ofendieron tanto, los apedrearon, le tiraron puntapié, le sacaron una macheta. ¿Y por qué la gente no está de acuerdo a lo que vieron y la familia estaba a favor de ellos? Cuando los muchachos estaban ofendiendo a los soldaditos, ¿por qué la familia no estaba en medio de esos muchachos atajándolos que no fueran a lastimar los soldados? Los soldados están haciendo una obra que tienen que trabajar sus medios y viendo a qué hora los atacan en cualquier momento. Y eso no está bien porque ellos están ejerciendo algo que se necesita ejercer sobre la patria. Entonces, resulta que a mí no me gustó en la forma como los ofendieron, porque esa ofensa que le hicieron a ellos, en cualquier momento hubieran actuado de otra forma. Y él se dejó muy ofender tanto a tiempo, que se dejó ofender el soldadito, se echaba hacia atrás y no le mandaba mano, y el muchacho sí le mandaba punta, pie, lo lastimaba, lo empujaban, y amenazándolo cada rato, y eso de que vengan los damos y yo no sé qué, no, terrible, me pareció terrible las ofensas para esos soldaditos. Bueno, realmente de mi parte no estoy de acuerdo, porque la familia sí reclama sobre la muerte del muchacho y no estaban mirando lo que estaban haciendo a sus hijos. Sus padres reclaman al muchacho, pero los padres no hacen verdaderamente respetar hacia las demás personas. Mire lo que está están pendientes de todo eso los padres. Y los padres, ¿por qué reclaman de su hijo lo que le pasó? Pero no saben en la forma como estaban actuando hacia los soldados. Doña Ofelia, muchísimas gracias por haberse comunicado, gracias por su opinión. Para eso, mira que es una posición común. Yo tengo aquí un mensaje de una televidente que me dice también que si la familia alega que el muchacho tenía problemas mentales, ¿por qué lo deja solo? ¿Por qué no lo controla? ¿Por qué no lo cuida? ¿Por qué permite que agreda e irrespete a la autoridad? Entonces también hay como una cierta responsabilidad de la familia. Iba a preguntar sobre eso, abogado, y estamos hablando de un menor de edad. Quien responde legalmente por el comportamiento de ese menor de edad no son sus padres. En este caso, frente a esa situación que infortunadamente terminó con la muerte de este joven, ¿los padres también no deben ser observados en cuanto a la conducta del menor? Sí, mira, ahí tema de familia hay una corresponsabilidad necesariamente entre a los padres, quien en primer orden les corresponde velar por inculcar valores y principios a sus hijos.
en este evento son menores, el Código del Menor de la Infancia y la Adolescencia establece que cuando la persona tiene más de 12 años ya es sujeto activo del código del menor. Es decir, en estos casos, en este hecho, no solamente se va a investigar, la justicia castrense tendrá que investigar el comportamiento del militar, lo tendrá que investigar y llegar a determinar si fue antijurídico, si existió un daño, si el daño fue ocasionado por un accionar injusto, ¿sí? Si no hay una causal que justifique ese comportamiento, es decir, en cumplimiento de un deber legal o en defensa legítima de la institucionalidad. Aquí no estamos hablando es de dos personas, agresor, agredido, no, es de la institucionalidad del orden público y la seguridad nacional, que es lo que yo he estado mencionando, ¿no? Se hace el planteamiento y se dice, mira, el muchacho hubiera podido, no era agresor, él simplemente lo que hizo fue ingresar a la base. Él tenía un propósito preconcebido. Y si usted mira los videos a detalle, ve que detrás de él hay un tumulto, hay una asociación tumultuaria de personas armadas. Iban armados con machetes, unos con piedras, de tal manera que lo que pretendían era franquear el destacamento militar. Y eso es infranqueable. El ejército colombiano en Latinoamérica es de los ejércitos más competentes de Latinoamérica, y ya no iba en el momento en no permitir una humillación, una agresión más. ¿Por qué? Porque esa parte forma parte del territorio colombiano. Incluso, perdona, la misma ley establece la posibilidad de repeler al particular, de repeler al extraño conforme yo quiera repelerlo, que penetra a un inmueble, a una vivienda ajena, con mayor razón a quien está defendiendo la seguridad del Estado en una región como ¿qué? En una región de orden público, en una región de zona roja, en una región conflictiva. La Lizama es conocida donde sucedieron los hechos y por eso está la base militar allá. Es una región que siempre fue considerada como de orden público, y por ello el esquema de seguridad es diferente de pronto a si los hechos hubieran sucedido aquí en la ciudad de Bucaramanga. ¿Esas son las llamadas zonas rojas? Lo que anteriormente se llamaba zonas rojas, zonas conflictivas, zonas álgidas, en donde hay confluencia de grupos criminales, de paramilitares, de guerrilleros, en donde la fuerza pública, como lo digo, son muchachos aleccionados para el combate, y nunca esperar que la ciudadanía sea la que asuma esos ataques de humillación, de degradación. Y como le digo, no solamente era de violencia contra el servidor público lo que sucedió 2 o 3 días antes, sino que aquí en el momento mismo de cuando se produce el desenlace fatal, estábamos de pronto, muy probablemente, frente a un hecho punible denominado de azonada. Abogado, vamos a darle paso al señor Martín, que está en línea y quiere hacer una consulta. Don Martín, ¿cómo le va? ¿Aló? Hola, Martín, ¿cómo le va? Doctor, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión? Excelente su programa, mano, sobre lo que están hablando y comentando de las fuerzas militares. Pues lo que sucedió en la base militar de aquí en la Lizama, pues ahí sí, mano, como le dijera esto, ahí el ejército tiene toda la razón, que se le meten a los predios de ellos, donde el ejército también tiene sus reglamentos allá, sus códigos, que en caso cualquiera persona que sea alterada por los terrenos, ellos tienen que accionar. Yo sí voy de parte del que le disparó. Claro que entiendo que la familia también, obvio, una muerte nunca es deseada. Sí, claro, eso sí, pero es que a veces también yo digo que falta de educación, notores de los padres, de los padres, porque imagínese usted un muchacho con un machete donde hubiese desarmado al señor del ejército. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué matación hubiera hecho sobre esa base militar? Porque era una persona que no estaba de acuerdo, no sé, o sea,
falta de respeto a la autoridad, y usted sabe que el ejército es de respeto. Y en cuanto a lo otro, pues a veces, pues yo escuché el tema del doctor, que porque a veces se pierde el respeto hacia la autoridad. Por ejemplo, el doctor sí lo dijo muy claro, a veces las instituciones se pierden por la corrupción, doctores, a veces estos problemas que también vienen pasando ahorita de la policía, la falta de autoridad es porque se pierde, o sea, la gente a veces irrespeta, es porque la corrupción se viene, incluso en el ejército hay unas anomalías aquí en el ejército. Don Martín, y es que es importante siempre tener en cuenta que no se puede hablar de la institución, sino de los individuos. Don Martín, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Mira, abogado, me preguntan varias cosas. Están, digamos que escribiéndonos muchas posiciones y nos dicen con respecto a la fuerza pública, ya yendo como a la otra parte. Dice la fuerza pública, 5 agentes, están en derecho de golpear a una persona desarmada, así haya hecho cualquier tipo de delito. Estamos hablando de este tipo de videos que aparecen donde varios oficiales reducen a una persona. ¿Importa la cantidad, el 1 a 1, el 2 a 1, el 5 a 1? ¿Esto cómo se ve, abogado? Mira, eso se resuelve de manera muy sencilla, esos interrogantes. ¿Cuándo se puede establecer un exceso por parte de la fuerza pública en su accionar? Y es precisamente cuando ¿qué? Cuando accionan, cuando actúan y no cuando reaccionan. Porque normalmente los miembros de la fuerza pública, insisto, son personas que también tienen unos códigos y están preparados y tienen como un umbral en donde decir ustedes tienen que soportar agresiones, ustedes tienen que soportar ciertas injurias hasta tal punto. Entonces, ¿cómo se determina ello? En los videos que muestran funcionarios, miembros de la policía, que de manera aleve, porque eso hay que aceptarlo, tratan de reducir a la impotencia a una persona y agrediéndolo de tal manera sin que hubiese existido un accionar, es decir, la fuerza pública está para reaccionar frente a comportamientos ajenos, frente a comportamientos injustos. Ahora, si lo que se estaban tratando de verificar es una captura, y si hay una resistencia a la captura... No importa cuántos. Claro, no importa, hay que reducir a la impotencia. ¿Por qué? Porque si es frente a un hecho de captura... ¿Ahí no hay abuso de autoridad? No, si es frente a un hecho de captura y la persona se reduce a ser capturada, hay que cumplir una orden de un juez de la República. En estos casos, vuelvo le digo, hay que buscar aquel equilibrio, aquella ponderación, ¿sí?, respecto de que a la persona hay que esposarla, que no implique agresiones, ¿no?, sino simplemente reducirlo a la impotencia. Bueno, pues que la reducción casi siempre existen factores de forcejeos, hay golpes, golpes en de pronto en las rodillas, golpe en puntos que hagan que la persona desista de su accionar. A eso es a lo que muchas personas están como haciendo el llamado. Permítame, abogado, antes de continuar, tenemos un mensaje bien importante también del Centro Comercial La Florida para esta semana, que usted está pensando en tener un plan bien interesante. Seguimos hablando de este importante tema. Quiero mencionar algunas inquietudes, algunos comentarios que nos hacen a través de Facebook también. Nos dice Diego en Bucaramanga, bueno, ¿y qué hubiera pasado si este joven ingresa a la guarnición, mata uno de los soldados y el soldado dispara? En ese orden de ideas, entonces, ¿sí hubieran validado la acción o no, abogado del ejército? Mira, John, hay algo cierto. Ese joven, en ese contexto de cómo sucedieron los hechos, nunca hubiese podido llegar al soldado. No lo hubieran dejado. No lo hubieran dejado. O sea... Había una distancia prudente. Había una distancia, pero a él no lo iban a dejar acercar. Sí. O sea, él nunca le iban a permitir que agrediera al soldado. Porque el tema aquí no es la agresión, como lo he dicho, lo he insistido, no es la agresión hacia una persona, hacia Pedro Pérez, individualmente determinado. No, es a la institucionalidad de un país, es al orden jurídico, es a la tranquilidad ciudadana, es a la soberanía, a la independencia,
¿sí? A lo que ellos están haciendo los soldados en esa zona conflictiva. Exacto. O sea, y ahí sí estoy de acuerdo con el planteamiento inicial que usted nos hacía referencia, es que si a mí me sacan un machete, yo le saco un arma de fuego. El joven jamás iba a llegar. ¿Por qué? Porque donde hubiera llegado, quien iba a consejo de guerra... Era el soldado. Era el soldado por no actuar. Por no haber defendido. Por no haber defendido. Es más, y por la distancia, más de 30 metros, se puede inferir que el accionar del soldado fue disuasor, porque bien hubiera podido esperar que ingresara aún más. Me acabó de escribir precisamente un militar y me dijo, si el soldado hubiera tenido intención de dispararle directamente, la ráfaga que se escucha y que se evidenció en el video hubiera quedado totalmente evidenciada en el cuerpo del joven. Total. Por balística pueden determinar si verdaderamente la ráfaga fue al piso. Hay unos videos que muestran una estela previa de polvo que se levanta, lo que hace pensar que sí fue al piso. Y dicen, no, pero es que si se dispara hacia tierra, la bala queda ahí y no rebota. Entonces hablaban de efectivamente que tuvo que haber una piedra, tuvo que haber algo que le hiciera rebotar. John, eso lo va a determinar fehacientemente los peritos en balística. La justicia castrense tiene también su propio código, que es muy similar al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal nuestro, al que ocupa la jurisdicción ordinaria. Y allá determinan incluso el curso causal de la bala, cómo ingresó, antero-posterior, de arriba hacia abajo, de manera horizontal, si pegó en el piso y la bala rebota, el orificio de entrada lo va a determinar. O sea, esas situaciones, la investigación necesariamente lo va a terminar. Pero sí me anticipo, y estoy de acuerdo con lo que manifiesta el televidente, es que si la ráfaga hubiese sido dirigida a ese punto, mira, lo destroza completamente. Hubiera sido más de un disparo. Vamos a darle participación a Juan Carlos, que se ha comunicado con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión? No, muchísimas gracias. Mire, primero que todo, darle, digamos, mi más sentido pésame a la señora madre, ¿no? Bien podía tener ella, digamos, este hijo que falleció, y también podría tener, digamos, un hijo prestando el servicio militar, que es lo que no hemos caído en cuenta, ¿no? ¿Cuántas madres en Colombia le toca, digamos, vivir esta situación? Un hijo, digamos, que tiene sus afectos con el Ejército Nacional de Colombia, con las fuerzas militares, policía, lo que sea, y otras que tienen el hijo descarriado, ¿no? Para mí, ese jovencito lamentablemente perdió la vida porque tomó malas decisiones. Él muere, el cuerpo se encuentra dentro del área de vivac, se llama eso, ¿sí? Cuando uno está fuera del batallón, un área de vivac se puede, digamos, debarcar con un lazo, ¿sí? Unas estacas. De aquí para allá no puede ingresar absolutamente nadie. Y cada centinela tiene unas funciones, el cuidar el almacén de armamento, cuidar el almacén de municiones, cuidar, digamos, muchísimas cosas delicadas que tiene una fuerza, digamos, las granadas que son supremamente explosivas. Una espoleta que se llegue a soltarla de una granada puede no matar solamente un soldado, sino muchos soldados, ¿sí? Ahora otra cosa que hay que analizar, doctor, abogado y la doctora, ¿sí?, es de que con una piedra fácilmente, de las que él arrojó, porque es que ahí en el video se ve que él tomó la pésima decisión de agredir al soldado con una piedra. Esa piedra donde se vaya dirigida a la cabeza fácilmente le quita la vida al centinela, ¿sí? Un centinela cuando está de servicio hay que respetarlo. Los mismos soldados tenemos la obligación de respetar al soldado de guardia, se llama eso. Así seamos militares, porque para eso hay un brazalete, hay un nombramiento. Usted está de guardia hoy, John Sierra, ¿sí? Tengo que respetarlo. ¿Por qué? Porque usted está asignado a responder por el área de vivac, ¿sí? De manera que esto fueron malas decisiones de este jovencito, lamentable, lo llevo en el corazón, no debió haber sucedido esto, y digamos, se le faltó el respeto a la autoridad. Sí, lo que dice el doctor es muy cierto, hay un código penal militar que nos lo hacen conocer a las personas que prestan el servicio militar o los que viven del ejército, que es el abandono del puesto, sí, que es de pronto dejarse robar la novia o el fusil, sí, dejarse robar la munición, sí, de manera que lamentablemente ojalá nunca se repita esto, y de verdad que las madres de familias deben de aconsejar a sus hijos y guiarlos bien. Respetemos la institución, es lo único que tenemos en Colombia. Juan Carlos, ¿usted es o fue soldado?
No, yo soy pensionado, pero sinceramente pues vi muchos casos de compañeros también. ¿Pero fue soldado? ¿Cómo? ¿Fue militar? Sí, señor. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Principio de autoridad se llama esto, principio de autoridad. En el momento en que hay un centinela, los mismos compañeros saben que él está en un puesto especial y tienen, sobre todo en las fuerzas militares, el principio de autoridad es mejor dicho, esencial. Y lo hemos perdido. Nosotros como sociedad lo hemos perdido. Hay un antecedente importante que me lo acababa de recordar el señor productor, y es que hace pocos meses en Bogotá, en la escuela militar, un acto de violencia, de terrorismo, se presentó la muerte de varios cadetes que allí se encontraban estudiando, y esto genera más alerta sobre el tipo del cuidado en cada una de las guarniciones, en las escuelas, en todo lo relacionado con la fuerza pública. Esto yo creo que ha incrementado precisamente, abogado, la situación en las guarniciones. Esto ha generado una orden directa de mayor atención, porque nos la hicieron una vez, entre comillas, y con todo el respeto, pero no puede volver a pasar, y esto es por el descuido. Entonces, pongámonos más firmes. Sí, es que normalmente en estos casos, pienso yo que las fuerzas militares se han relajado un tanto, pues consecuencia realmente del país viene en un cambio de mentalidad, en un tema de pacificación, y realmente ya aquellas acciones beligerantes han tratado de ceder un poco, pero miremos que ni tanto así. Eso que sucedió en Bogotá es claramente la omisión a la prestación de un servicio. Esa camioneta jamás debió haber ingresado de la manera como lo hizo al destacamento militar. Y esa camioneta, cuando ingresa, nadie iba a pensar que ahí iba a haber un atentado terrorista. ¿Hubo exceso de confianza de pronto? Total, nadie iba a pensar que ahí había un atentado, mientras que en estos hechos, cuando ingresa el muchacho, viene prevalido de una intencionalidad de ocasionar daño. No solamente es penetrar al destacamento militar, porque sí, si miramos en el contexto, hay otras personas que de manera tumultuaria, y lo digo haciendo énfasis porque podemos nosotros estar hablando sobre la reacción del militar frente, no al ingreso del muchacho, frente a un comportamiento delictivo típico de la azonada que atenta contra el régimen constitucional y legal vigente, que le corresponde a la fuerza militar, en esencia, proteger ese bien jurídicamente tutelado, que es la azonada, quienes de manera tumultuaria, agresiva, violenta, exigen de la autoridad un accionar o una omisión, y en este caso, en este evento se trasluce que realmente eso estaba sucediendo, cuando vemos que no solamente el joven, sino unas personas venían armadas y lo que querían era deslegitimar en ese momento era el Estado de Derecho. O sea, no era ir a agredir a Juan Vargas, al soldado individualmente considerado, no. Y la reacción del militar no fue frente a un accionar respecto de él, sino a una accionar de la institucionalidad, y tenía que defender, como lo he insistido, el orden jurídico, la seguridad nacional, y para eso están las fuerzas militares en una región como la Lizama. Creo que no recuerdo cómo es conocida, realmente tiene un nombre específico, pero ahí es una región convulsiva, fue una región de orden público, y realmente el joven no tenía por qué haber accionado de esa manera. Abogado Julián Salazar está con nosotros en línea. Don Julián, ¿cómo le va? Sí. Don Julián, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, sí, señor. Cuéntenos, ¿cuál es? Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión? Para el tema que están tratando sobre la fuerza pública. Sí, señor. Buenas tardes, John. Un saludo para la doctora Marlene y para el doctor José Luis. Buenas tardes, John. Buenas tardes. Buenas. Sí, John. Sí, señor. La opinión mía es la siguiente. Ya es comprobado que esa zona es una zona prácticamente, como dice el doctor José Luis, una zona roja. Y estos muchachos que estaban actuando ahí son unos vagos, así de sencillo.
y son instigados por gente de la izquierda para que agredan al ejército. Aquí en Colombia los de la izquierda, los del ejército son los malos, pero no saben que son los que respaldan a la población. Entonces, para mí esta familia lo que está buscando es un bien económico. ¿Dónde estaba la familia? ¿Dónde estaba la familia de estos muchachos que no les evitaron esta acción? Los de la izquierda dicen que ahí tiene que caber lo de derechos humanos. Si el muerto hubiera sido el soldado, estaban pidiendo derechos humanos, eso es lo que yo pregunto. Muy bien, don Julián, muchísimas gracias por su comentario. Independientemente, y este es un mensaje como para reflexionar un poco, independientemente de izquierda, derecha, de centro, acá lo importante es el respeto. El respeto es lo que prima. Yo creo que ese es un principio que se ha perdido muchísimo, que se nos ha olvidado finalmente para qué es la autoridad. Y en el momento en que perdemos eso, pues cualquier cosa puede suceder. Empiezan las agresiones, empiezan los choques, empieza la violencia, que infortunadamente en muchas ocasiones, infortunadamente, y lo tenemos que reiterar, en la pérdida de vidas humanas, como lo hemos registrado a través de los diferentes medios. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso la parte final de Actúe en Derecho. Muy bien, se nos pasó muy rápido el tiempo. Abogado, ¿cuál es la reflexión final dentro de todo este ejercicio que hemos venido tratando hoy en Actúe en Derecho? Que las fuerzas militares y las fuerzas de policía de Colombia están instituidas para protegernos y lo han hecho cabalmente, para proteger la institucionalidad de un país, la soberanía, el orden justo, la seguridad nacional. Y bajo ese entendido implica para la sociedad, para el colectivo, la adquisición de aquellos principios, de aquellos valores de respeto hacia la supremacía de la autoridad y realmente lo que ellos representan. Que sí pueden haber casos y aislados o casos muy comunes de violaciones de derechos humanos, derecho internacional humanitario por parte de miembros castrenses, pero para eso, en un estado con autoridad como el nuestro, tiene que ser investigado. Este hecho va a ser investigado por la justicia castrense, investigarán el accionar del soldado. Ese es el Estado de Derecho. Importante, abogada, también la participación de la familia, para que este tipo de cosas no se repitan. Claro, tenemos que recobrar el principio de autoridad, la autoridad de los padres en la casa, la autoridad de los docentes, de los agentes de tránsito. Hemos perdido totalmente el concepto de autoridad y se dan estos casos como consecuencia de esa pérdida. Bueno, esperemos que este programa, que hoy ha sido precisamente para analizar estas situaciones que infortunadamente se han presentado a nivel nacional, dejen una reflexión y empecemos a revisar verdaderamente qué es lo que nos está pasando como seres humanos, cuál es nuestra responsabilidad como ciudadano, quiénes son las autoridades, para qué están y pues nosotros cómo debemos comportarnos frente a ellas. También, por supuesto, cuáles son las responsabilidades de ellas para con nosotros, los ciudadanos. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Los invitamos para que se queden con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.